Ok, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de escribir y comunicar en contextos científicos con tecnologías. Vamos a dar paso a compartir pantalla para poder mostrar eh, un poquitito a los temas que vamos a abordar en la sesión de hoy. Estamos ya iniciando la unidad 3, ¿sí?, de nuestro curso. Um, Nos quedan solamente aproximadamente 4 semanas nada más para culminar, ¿sí?, las actividades previstas para este semestre, ¿sí? Recuerden que el periodo lectivo es hasta el 8 de diciembre, con lo cual nos quedaría solamente 3 semanas de noviembre y la primera de diciembre, ¿sí?, para poder culminar y cerrar las actividades que están previstas a desarrollar en este curso, ¿sí? Les recuerdo que este curso es netamente la elaboración de productos, por tanto no hay examen, no hay nada, y la aprobación del mismo es con una nota mínima que es 4,0, ¿sí? En la lógica que hemos venido trabajando, ¿sí?, les recuerdo que hemos establecido una estructura de trabajo que permita ir encadenando productos, ¿sí? Por tanto, iniciamos con la búsqueda profusa de un tema que cada uno de ustedes seleccionó a partir de intereses o elementos que les fueran eh, eh, que les fueran atractivos, ¿sí?, para cada uno de ustedes, ¿sí? Em, y entonces, una vez que se elaboraron esta, digamos, eh, sistematización de, de bibliografía am, sobre un tema en específico, se sistematizó para elaborar un resumen, ¿sí?, crítico, 4 páginas aproximadamente, y a partir de ahí la idea era, bueno, empezar a comunicar estos, digamos, esta información a partir de dos productos. El primero era una infografía, ¿sí?, como un sistema de comunicación y de dar a conocer estas ideas en un formato visual, ¿sí? Eh, y el siguiente producto es ahora, bueno, como tanto del resumen como de la infografía, ahora con esos dos productos podemos construir un póster científico, ¿sí?, que es un poco lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, ¿sí? Em, entonces, en el aula, ustedes pueden encontrar distintos insumos para la elaboración de este tercer producto, que tiene que ver con am, cómo, entonces, dar a conocer sus trabajos a partir de este formato, ¿sí? Que recoge de alguna manera las aportaciones más atractivas, más interesantes de la idea que ustedes quieren comunicar, y que sirve como un punteo de ideas para poder, de forma oral, ¿sí?, dar a conocer eh, eh, la propuesta que a ustedes les interesa trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a revisar las principales características, las principales ideas de lo que es un póster científico, ¿sí? Acá en el aula tienen como medio de soporte un artículo en español muy, muy, muy claro, ¿sí?, sobre qué es el póster científico, qué es un póster en un congreso, ¿sí? Mm, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, ¿sí? Y cuál es más bien la estructura que tiene en ese sentido un póster, ya sea si lo hacen en formato vertical o en formato horizontal, ¿sí? Y ahí les explica el artículo cuáles son, digamos, los distintos elementos que debe de contener, los tamaños de letras, eh, medidas, ¿sí? Eh, Entre otros tips para poder tener un muy buen póster para ser presentado en congresos del área, ¿sí? Entonces la presentación del día de hoy se centra básicamente eh, en las ideas principales o claves sobre
qué implica o qué significa elaborar, ¿sí? Un póster, ¿sí? Y entonces dentro de lo que es la comunicación científica existe, digamos, distintas dimensiones de esta, digamos, forma de dar a conocer los resultados de una investigación o de dar a conocer los inicios o desarrollos o final, ¿sí? de un trabajo de investigación. Y tiene una función educativa, una función institucional y una función comercial, ¿sí? Dentro de las funciones educativas, ¿sí? La idea del póster es poder difundir los resultados de una investigación, ya sea si es de ciencia básica, si es de ciencia aplicada, eh, la mezcla de ambas, entre otros. También tiene una función divulgativa, ¿sí? Para dar a conocer distintos elementos, aspectos, valores, entre otros. Y tiene también una función comercial, ¿sí? Porque permite presentar, digamos, propuestas de todo tipo y presentar ideas de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué es un póster científico en realidad? Un póster científico es un medio visual para comunicar resultados de un trabajo de investigación, ¿sí? Por tanto, no es simplemente un artículo presentado en otro formato, sino más bien el póster, a diferencia de un artículo, es un carácter netamente gráfico, ¿sí? Un buen póster debe de guiar al lector, usando una lógica visual, ¿sí? Con una estructura jerárquica que enfatice los puntos principales del trabajo, ¿sí? Generalmente los pósters son exhibidos en sesiones especiales de conferencias o de congresos, ¿sí? Es decir, todos los congresos tienen su sección de póster, ¿sí? Y en ciertas sesiones, dependiendo de la modalidad, se tiene la posibilidad de interactuar directamente con los autores y obtener información adicional en el caso de estar en ese sentido interesados. Por ejemplo, ¿qué tipo de congresos ustedes podrían, no sé, ir aquí a corto plazo, por ejemplo, no sé, a las jornadas de la Sociedad Chilena de Química que se organizan cada 2 años, por ejemplo, en el mes de enero, ¿sí? Y ahí en las jornadas de la Sociedad Chilena de Química está precisamente la sección de póster para estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado, ¿sí? Donde cada estudiante muestra, ¿sí? Sus respectivas investigaciones que han sido realizadas en el marco de su trabajo de título, o seminario de grado, o seminario de título, eh, o tesis, dependiendo de las lógicas respectivas de cada institución, ¿sí? Y entonces allí existe la modalidad en la cual uno elabora el póster de su trabajo, lo coloca en el espacio que le ha sido asignado, ¿sí? Y posteriormente el público se acerca y existe la posibilidad de que el público le haga preguntas, ¿sí? Al expositor de dicho póster, ¿sí? Eso es como una modalidad. La otra modalidad es que a veces los pósters, dependiendo del área, los clasifican por temáticas más específicas. Por ejemplo, no sé, todos los pósters solamente de química analítica, los de química orgánica, inorgánica, los de bioquímica, ¿sí? Y entonces se generan como espacios más pequeñitos donde incluso se hacen estrategias en las cuales el propio, digamos, autor de dicho póster tiene, no sé, 5 minutitos para poder explicar así, básicamente en términos globales y generales, su póster, y posteriormente cuando termina la ronda de presentación y exposición de los pósteres, viene la ronda de preguntas por parte del público, ¿sí? Esa es como otra forma también que se hace de exhibir y presentar en ese sentido un póster, ¿sí? Y existe una tercera modalidad que yo también la he visto, es que si el Congreso es muy, muy, muy grande, se utilizan salas, ¿sí? Y cada sala hay una temática, y entonces en esa sala están pegados los pósteres, y entonces los expositores se hace una ronda de presentación global del póster a través de una presentación PowerPoint de una diapositiva, donde el expositor da a conocer con el PowerPoint las ideas centrales de su trabajo y después invita a mirar el, el póster, por decirlo de alguna manera, eh, que está pegado ahí en esa sala, ¿sí? Esas son como las distintas
modalidades que ustedes se pueden encontrar. Ahora, un póster tiene que combinar atributos de exhibición y de presentación oral, ¿sí? O sea, se juegan dos cosas ahí en esa estructura, ¿sí? Ahora, se transmite mejor el mensaje al hacer una imagen netamente visual, brindando una mayor flexibilidad de explicaciones para los lectores o los asistentes a dicho congreso o jornada. El póster debe estar dentro de un marco de conocimiento por parte del espectador. Por tanto, normalmente como los pósters se presentan en congresos, se supone que más o menos el conocimiento de ideas globales o generales de química van a estar cubiertas porque el público que va a asistir es básicamente parte del área. ¿Qué otro elemento más? El póster debe de tener ciertos atributos capaces de promover un poquitito de discusión con los asistentes, ¿sí? Y tiene que tener cierta medida una meditación conceptual, ¿sí? Es decir, lo más sintético posible para explicar lo sustantivo de la investigación. ¿Qué información debe contener un póster? Bueno, un título grande, ¿sí? Una introducción, donde en esa misma introducción está la hipótesis y el objetivo, la metodología, ¿sí? Materiales y métodos, resultados y conclusiones. Esa es como la estructura clásica de un póster, ¿sí? Se conoce como IMRC, ¿sí? Esa es como la estructura que tiene normalmente un póster. Y entonces el contenido, ¿sí? Es decir, lo que vamos a decir a través del póster, tiene que quedar reflejado en este, digamos, producto, y el cómo lo vamos a presentar va a variar de cómo ustedes quieren estructurar en ese sentido la información, ¿sí? Ahora, el póster, y aquí conecta con la infografía, tiene que tener una secuencia lógica, ¿sí? Puede ir de izquierda a derecha, ¿sí? O de la parte superior hacia abajo, ¿sí? Así que estamos hablando de normalmente la cultura occidental, porque si nos vamos a la cultura árabe ya la cosa va hacia el otro lado, pero mientras estamos acá en Chilito, la lógica es de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de estructura de un póster de orientación vertical, ¿sí? Que es lo que usualmente se utiliza en el contexto del área de las ciencias, eh, química, física, biología, ¿sí? Hay otras áreas del conocimiento, como es, por ejemplo, la antropología, que lo utilizan, normalmente a ellos les gusta hacerlo de forma vertical, perdón, de forma horizontal, ¿sí? De forma horizontal, ¿sí? Pero en química, en física, biología, lo usual es de forma vertical, utilizando las medidas de usualmente 90 por 120 centímetros, que es digamos, es el estándar, entre comillas, porque lo que usualmente se pide es la impresión en A0, que es como una medida ya básicamente oficial del tema, ¿sí? Entonces, como ven, entonces, título, nombres, instituciones, una introducción, ¿sí? Material y método, resultados, conclusiones, bibliografía es opcional, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un póster en formato horizontal, ¿sí? Introducción, material y método, resultados, discusiones, referencia, ¿sí? Caracterización de norovirus, ¿sí? Por ejemplo. Acá tenemos otro póster también en formato horizontal, ¿sí? Que es más de tipo arqueológico. Acá otro más de tipo vertical, ¿sí? Más de tipo antropológico. Acá tenemos otro más de corte antropológico, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrar otros ejemplos de póster científicos? Bueno, ahí tienen un listado de dónde encontrarlos. Algunas recomendaciones, ¿sí? Y bueno, estas ideas principalmente han sido obtenidas de el documento elaborado por Mónica Cornejo, ¿sí? Del artículo Póster científicos en antropología. Si quien quiere, ahí puede profundizar un poquitito más.
sobre eso, ¿sí? Entonces, en el aula, ¿sí? Ustedes tienen dos plantillas, ¿sí? Una plantilla en Word y una plantilla en PPT. ¿Cuál es la idea? ¿O qué es lo que yo les invito? Les invito a que puedan trasladar en una etapa inicial acá sus ideas, ¿sí? Que va a contener la introducción, que va a contener materiales y métodos, que va a contener los resultados, que va a contener las conclusiones, que va a contener la bibliografía. Si bien es cierto, no, algunos de ustedes, por el contexto en el cual nos encontramos, no va a poder hacer el experimento, entonces no va a poder tener los resultados, pero la idea es que podemos hacer una simulación, ¿sí? Eh, de sus ideas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Francisca, ¿qué estabas trabajando, Francisca? ¿Me recuerdas? ¿Estás por ahí, Francisca? Sí, la inhibición de la RNA polimerasa del SARS-CoV-2 con vitamina B12. Bueno, eso. Entonces acá sería, bueno, una introducción, acá materiales y métodos. Los materiales y métodos, yo creo que eso podría pensar en cómo vas a hacer el experimento, la experiencia. Tal vez podrías pensar en los materiales, los métodos, las lógicas, ¿sí? En los resultados podrían ser qué cosas tú esperas encontrar, ¿sí? Es decir, podrías proyectar, ¿sí? Eh, lo que podrías y lo que no podrías, o lo que no deberías, ¿sí? Encontrar, ¿sí? Y las conclusiones podrías elaborarlas en función del ejercicio teórico que se están aquí elaborando, ¿sí? Y una bibliografía, ¿sí? Entonces, esta hoja es una hoja que les permitiría de alguna manera hacer una primera aproximación en función a lo que quieren decir en su póster, ¿sí? ¿Qué elementos podrían encontrarse? Antes de pasarse a, si bien es cierto, hay un montón de software para hacer póster, yo les recomiendo que partan o se inicien primero con PowerPoint, ¿sí? Y resulta que la plantilla que tienen en PowerPoint que yo les subí ya tiene ya esta forma, ¿sí? Estructura, introducción, material y método, resultados, conclusiones, ¿sí? Bibliografía, ¿sí? Y la diapositiva, ¿sí? Ya tiene ya, ¿sí? Si nos vamos a configuración de página, ya tiene las medidas de un póster, ¿sí? Tiene los 90 de ancho y los 120 de alto, ¿sí? Que ese es más o menos el estándar que piden casi la mayoría de los congresos, ¿sí? Porque esa es una medida que se aproxima bastante a lo que sería un formato A0, ¿sí? Entonces, los invito a que, bueno, jueguen, empiecen a completar, ¿sí? su póster. Ahí ustedes... Yo les puse esta paleta de colores porque esta paleta de colores de alguna manera sigue un poco las líneas gráficas de los distintos formatos o colores que tiene el instituto. Ahora, si a ustedes no les gusta el celeste y quieren cambiarlo por otro color, adelante, no hay problema, ¿sí? Ahí pueden, no sé, que les gusta el, no sé, un rojo, bueno, lo cambian a rojo y siguen ahí escribiendo y completando en rojo, ¿sí? Pueden, inclusive, los mismos dibujos, los mismos esquemas que elaboraron para la infografía, insertarlos dentro de la introducción o insertarlos dentro de materiales y métodos, insertarlos dentro de conclusiones, resultados, ¿sí? Las mismas referencias que incorporaron en la infografía las pueden incorporar acá, ¿sí? Eh, Gráficos, ¿sí? Es decir, todo lo que de alguna manera han discutido con el profesor Alexis sobre la construcción y el tratamiento de imágenes, bueno, acá las pueden utilizar para, digamos, echar a volar su imaginación con respecto a la construcción de un póster, ¿sí? Preguntas, dudas, consultas.
Catalina, Nicolás, Francisca, Vicente. Yo, profe, le tengo una duda. Sí, Es que resulta que en la parte de resultados, en mi caso yo trabajé con los gases de invernadero. sí. Y mi fin en sí fue dar a conocer qué son, informar qué pasa cuando aumentan y maneras de cómo, como sociedad podemos disminuirla. Ujú. Pero en sí, sin embargo, no tengo así como un resultado porque, claro, pues no es como una experimentación, es más una investigación. Bueno, pero puedes apoyarte en datos de la misma bibliografía que tú revisaste. Probablemente la bibliografía que tú revisaste encontraste datos, habían Sí, gráficos, eso sí, encontré habían harto dato. estadísticas de concentraciones de gases específicos, de ciertas zonas, de ciertos territorios, los puedes utilizar citando la fuente, no hay problema. Ah, claro, sí, es que estaba en la duda porque pensaba que era una experimentación propia, ¿me entiendes? Pensaba que Así era es. así. No, no, puede ser o una experimentación propia futuro que tú vayas a realizar, o puede ser utilizando, como les señalaba anteriormente, datos de las propias de los propios artículos que ustedes usaron en el primer trabajo. Ah, ok. Sí, es ¿Sí? que me generaba duda ese tema, porque ahí era como que encontraba que me faltaba eso, porque claro, yo usé muchas citas, pero claro, de estudios en los cuales leía, de Ujú. los cuales leí. Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Vale, ¿Sí? profe. Don Nicolás, cuénteme. Bien, más dudas, más consultas. Catalina, ¿te queda clara la película? Profe, yo tengo una duda, es que estaba Sí. esperando, como pensé que iba a hablar alguien más. Yo dentro de lo que estoy buscando es cómo crear una crema en conjunto con aloe vera y cobre para que Ujú. ayude contra las quemaduras. Entonces, yo no voy a poder llevar a cabo dicha crema y según lo que investigué, sí hay geles que tratan las quemaduras con aloe vera, pero no se le ha incluido el cobre, entonces no sé qué resultado usar en ese caso. De nuevo, por favor. Yo estoy viendo la posibilidad de realizar una crema Sí, no, para esa las parte, quemaduras las quemaduras con aloe vera. y cobre, Ujú. por su propiedad antibacteriana, pero según los papers que busqué, no habían trabajos que fueran en conjunto con cobre y aloe vera. Sí Ujú. hay productos que ya se han realizado para las quemaduras con aloe vera para las quemaduras solares. Entonces no sé qué resultados poder utilizar Bueno, como puedes para utilizar el trabajo en resultados de estudios conjunto. de aloe vera, como que de esos sí los hay, como regenerador celular, ¿sí? Y estudios sobre cobre como antibactericida. ¿Mm? Ah, ya, no necesariamente que estén asociados. No necesariamente que estén asociados. Ah, ya, es que eso lo tengo, pero no sabía si lo podía usar o no. Sí, Gracias, claro. profe. Francisca, Sí, profe. ¿dudas? ¿Consultas? No. Ok. Nicolás, Vicente, ¿más dudas? No, profe, por mi caso no. Ya se la di. Con esa era lo que quería aclarar, lo de los resultados. Súper, estupendo entonces. Quedaría entonces ahora que ponerse a trabajar, porque como les señalaba inicialmente cuando arrancamos esta sesión, los tiempos se nos están se nos están viniendo encima. De hecho, nos queda muy poquito, un mes, y vamos a estar trabajando en paralelo los dos productos que nos quedan, que serían el póster y el proyecto. Por lo tanto, el profesor Alexis el día viernes va a arrancar con ustedes con el proyecto y yo voy a seguir las sesiones de los miércoles con el tema del póster para ir monitoreando y apoyando ahí y retroalimentando sus productos, ¿de acuerdo? Profe, ¿y para cuándo sería la fecha final del póster? Buena pregunta, ¿para cuándo lo tiramos?
¿Cuándo hacemos la entrega? A ver, la próxima semana es semana eh, libre, por así decirlo, ¿sí? Hay una digamos, disposición académica de que la primera semana de noviembre sea sin clases, sin nada. Por tanto, no nos volveríamos a ver hasta el 11 de noviembre, donde, eh, donde la idea es que al menos presenten ahí los borradores de los pósters para poder hacer retroalimentación. Y la idea sería que entreguen el póster el 18, ¿no? De noviembre. ¿Les parece? Entonces, bajo esa lógica, vamos a activar aquí. Ya, turú, em, y vamos a agregar acá tarea, que sería espacio, póster. Y la entrega sería el 18 de noviembre a las máximo las 23 horas. ¿Sí? Listo. Entonces sería para el 18, Francisca. Sería la entrega del póster. ¿De acuerdo? Bien, chicos, chicas, quedamos hasta acá entonces. Ahora a trabajar. Si es que hay más dudas, bueno, tienen la presentación. Los invito a leer el artículo, donde ahí también tienen algunas ideas claves. Es un artículo muy simple, muy sencillo, muy fácil de revisar, leer. Esto es netamente de elaboración de este producto y si tienen, bueno, dudas de aquí al próximo miércoles, las pueden plantear en el foro o por correo electrónico, cosa de ir atendiendo posibles dudas que emerjan eh, en el camino, ¿de acuerdo? Ya, profe, muchas gracias. Súper. Bien, Catalina, Nicolás, Francisca, Vicente. Quedamos hasta acá entonces. Les queda ahora a ustedes el proceso de, de de poder en ese sentido avanzar y yo me quedo a la espera de sus borradores para poder generar el proceso de retroalimentación. ¿De acuerdo? Quedamos hasta acá entonces. Hasta pronto. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo miércoles eh, 11 de noviembre. Sí, Nicolás, el 18 de noviembre sería la entrega final del póster. Bien, súper. Profe, yo Sí, tengo una duda, no sé si después que se desconectan los chiquillos le puedo preguntar, no sé si le complica. no, claro. Ya, entonces espero y le pregunto. De acuerdo. Entonces, mientras los demás se retiran, quedamos con Catalina. Vamos a parar la grabación entonces, Catalina, y eh, quedamos hasta acá. Muchísimas gracias.